Emilio Cárdenas Elorduy, doctor en ciencia política. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo le va, Pati, me va muy doctor? Qué bien. gusto. ¿Cómo le va? Frente Muy a bien. ti me va muy bien siempre. No me diga. Sí, Ay, me voy a sentir insoportable. Tú me pones de muy buen humor. De muy buen humor, Sí, qué bueno. Y tu público. Es lo que te tu iba a decir público, acá. Hazle, porque vamos dile. Bueno, a ver, cuéntame, Emilio. Hoy vamos a hablar nuevamente del Fondo de Cultura Económica. Y ese nuevamente es gustoso, porque hay temas que no podemos agotar en un solo abordaje. Absolutamente. ¿No? Sí, Entonces, sí. hoy regresa el Fondo de Cultura Económica. Hoy, ¿qué querrías aportar de él? Pues mira, para nuestros amigos y las gentes que nos escuchan, los mexicanos tenemos que estar muy orgullosos de tener una institución que se llama Fondo de Cultura Económica. Muy orgullosos. Esta institución que hace libros, fíjate, ha publicado 10,000 títulos. 10,000 títulos. Ha de haber muy pocas que haya con 10,000 títulos. Fue muy importante porque esta la fundaron en la época del general Cárdenas. Y como vino la guerra, y entonces luego llegó Franco a España, entonces no se publicaban muchas cosas en España, y toda América Latina y toda la gente que hablaba español tenía que alimentarse de los libros que publicaba México, porque había un cierto rechazo al general Franco, ¿verdad? Y del cine mexicano y de un montón esa de época. cosas, Entonces, ¿no? fue un momento grandioso para la lengua española desde México. En esa época que llegaron los grandes intelectuales españoles, que hablaban muchas lenguas, tradujeron todo lo importante del alemán, por ejemplo. Sí. Heidegger, Husserl, los grandes filósofos, ¿no? Y entonces teníamos aquí desde México el mensaje de la conciencia cultural civilizatoria hecha en México por mexicanos y españoles, hay que decirlo. Claro, claro. Que eran los traductores. Y entonces, cuando ahorita pensamos, porque eso se fundó en 43, yo nací en 42, fíjate, yo tenía un año cuando se fundó el Fondo de Cultura, pero en todo ese lapso se publicaron 10,000 libros y actualmente están en las librerías 5,000 títulos. Wow. Eso es importantísimo. Muchísimo. Importantísimo. Y fíjate, a mí me parece que desde el nombre, Fondo de Cultura, vamos a tener de todo, económica, porque en diferentes etapas de la historia los libros han sido muy caros. Bueno, fíjate, Emilio, que sí, no todos. Pero no es por eso. Fíjate No, pero lo que a mí me dice el título, Fondo de Cultura Económica, accesible a lo que yo pueda, lo que compre de esa editorial estará o será para mi beneficio. Hay cultura ahora, amplísima. Tienes razón ahora, porque están vendiéndose a 15, a 20, a 25 pesos. Pero el fondo, el título se le puso porque eran libros para los que quisieran saber economía. Lo hizo don Daniel Cosío Villegas. Fondo de Cultura Económica por que Economía. Había que leer en inglés o en francés o en alemán, porque si no, no había manera de saber economía. Por eso se le puso lo económico. Ahora sí son muy baratos. Pero en aquel entonces se hizo para poner las teorías económicas al alcance de toda América Latina y de la lengua española. Yo espero que los economistas se hayan enterado. Claro que se enteraron, porque eran los libros de texto. Pero ese es el origen, qué curioso. Pero, a ver, ahorita... Pero fui profeta, porque ahora los hacen muy baratos. Oye, pero mira, vamos al video y ahorita regresamos. ¿Es suficiente? Y nos seguimos. No, ya fue suficiente por hoy, doctor. Vamos al video y lo compartimos con el público con mucho gusto. Pero vamos a verlo, vamos a verlo. Esta es la pura historia, la pura historia. La colección de economía, pues mira, con 650 títulos, es la más extensa de esta ciencia en español. Junto a los autores clásicos del siglo XIX, se publican a los principales teóricos de todas las escuelas del pensamiento contemporáneo. La colección de historia ofrece a los lectores de habla española las mejores páginas de las grandes obras de la historiografía contemporánea. La espléndida colección de filosofía fue orientada por José Gauss, quien tradujo a Heidegger y a Husserl y programó los libros principales de las corrientes más influyentes de la filosofía de nuestro tiempo. La colección de sociología puso al día el pensamiento social en castellano con la traducción de las obras de Veblen, Max Weber, Karl Mannheim, Robert Merton y tantos otros sociólogos que cultivan a la ciencia de Augusto Comte, de Pareto y Durkheim.
Para desempeñar las labores de producción de libros, el Fondo de Cultura cuenta con una empresa industrial, la Encuadernación Progreso, que tiene una planta construida en 6.000 metros cuadrados con una espaciosa bodega de almacenamiento. Sus prensas, rotativas y máquinas de encuadernación le dan una capacidad para imprimir 5 millones de libros al año. En esta empresa del fondo laboran 244 empleados que hacen posible la impresión de 3.000 ejemplares diarios promedio. En nuestro país, la casa editorial difunde sus libros en forma directa a través de 3 librerías propias en la Ciudad de México y 2 centros regionales, uno en Monterrey y otro en Guadalajara. Se puede afirmar que el fondo es la institución cultural mexicana de más prestigio en el extranjero. No solo sus libros de economía son textos básicos, imprescindibles en las universidades latinoamericanas y españolas, sino que su extenso catálogo es distribuido por sus 7 sucursales en el continente americano y que están ubicadas en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Venezuela y Estados Unidos. El fondo extiende el área de su influencia. Con el propósito de reforzar su distribución de libros en el norte del continente americano, estableció una nueva sucursal en la ciudad de San Diego, California. Esa casa distribuidora alimenta las numerosas bibliotecas de las universidades norteamericanas que cuentan con la especialidad de estudios hispanoamericanos, así como a las librerías que atienden a la población de habla española. En los 4 últimos años, el fondo ha fortalecido de manera significativa su presencia en el continente americano, al establecer 8 nuevas representaciones en Centroamérica y el Caribe, con sedes en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Además, la casa editorial reforzó su influencia en Sudamérica con la apertura de 3 representaciones nuevas en Ecuador, Bolivia y Paraguay. A estas acciones se suma la apertura en Montreal, Canadá, de una nueva representación. En el año de 1991, vendió el fondo, a través de sus 8 sucursales y 13 representaciones, 333.508 libros con un valor de más de 2 millones de dólares. El Fondo de Cultura mantiene una importante presencia en España desde hace muchos años, con 2 librerías propias, una en Madrid y otra en Barcelona. En el mes de julio de 1992, el presidente Carlos Salinas de Gortari inauguró en la ciudad de Madrid la Biblioteca México y las nuevas oficinas de la sucursal en España, asegurando así la presencia no solo de las publicaciones de la casa editorial en la península ibérica, sino también la irradiación de la cultura mexicana en todo el continente europeo. Desde la sucursal de España se distribuyen libros a todas las librerías, universidades y centros de estudio europeos que se interesen en la cultura latinoamericana. La sucursal española este año editó más de 40 nuevos títulos y reimpresiones. Este año, mediante un acuerdo con la UNESCO, el fondo empieza a publicar la revista mensual Periolibros, que circulará en todos los países del mundo iberoamericano, apoyada en su distribución por un gran número de periódicos. Federico Mayor Zaragoza, director general de la UNESCO, nos habla sobre esta publicación. Me interesa mucho Periolibros. Periolibros, como se dice en esta introducción, es el libro que se viste de diario. Es poder poner al alcance de más de 3 millones de lectores cada mes, de una manera gratuita, con el mismo periódico, el mismo dominical, de los periódicos más importantes de los países de América Latina y de la península ibérica. Yo creo sinceramente que es una contribución a la lectura, es una de las grandes finalidades de la UNESCO, es poder hacer que cada ciudadano, a través de estos periolibros, que son grandes textos, pero también ilustrados por grandes artistas iberoamericanos, puedan hacer lo que es todo lector, que es un coautor. La presente administración ha editado en 4 años 959 nuevos títulos y 978 reimpresiones, con un tiraje total
de 6.130.000 ejemplares. En el año de 1992 se publicarán 300 nuevos títulos y se realizarán 525 reimpresiones. Gracias a la modernización de sus procesos productivos y a su eficaz sistema de distribución, al término de la presente administración, en 1994, se habrá renovado el 30% del catálogo histórico, lo que significa que, en 6 años, se habrán publicado el 25% del total de los títulos editados en 6 décadas. Los planes de modernización del fondo implicaron su traslado de las antiguas y ya insuficientes oficinas de parroquia y universidad a su nueva sede, proyectada por el arquitecto Teodoro González de León en las faldas del Ajusco. Las antiguas oficinas, después de casi 4 décadas, se volvieron antifuncionales, dificultando con ello las labores cotidianas de producción. Las nuevas oficinas de la Casa Matriz se ubican junto a la Universidad Pedagógica y al lado del Colegio de México, su institución hermana, con la cual, en los tiempos de Daniel Cosío Villegas y Alfonso Reyes, compartió el mismo edificio en la calle de Pánuco. Ahora sí, ahí está el edificio, te digo que pasamos el otro. ¿Por ahí pasaste? Pues sí, Bueno, como dicen que tenemos que platicar un poco, te voy a decir una cosa. pero rápido. Rápido. Somos lo que leemos. Ay, sin duda. También Lo los que que no, pensamos- también los que no leen También son son, algo. ¿eh? Son, Pero bueno, los que somos, de eso digamos, después somos hablamos. universitarios como tú y yo, somos porque nos hacen los libros. Eso es tan importante. Bueno, nuestras mamás nos hacen, los maestros, Sí, claro, los lo que amigos. comes, lo que pero son piensas. mejores que los amigos porque no discuten, si no los entendemos. ¿Me entiendes? Entonces, esto de los libros es una cosa bellísima. Yo vivo rodeado de libros. Ya no me interesan tanto a los amigos. ¿Estás releyendo? Estoy releyendo. Claro. Lo acabas de decir, el libro más importante que me encontré, rápidamente lo digo, se lo regalé a un amigo hace 17 años, se murió. Regalaron los libros, yo los llevé a un lugar para que los colocaran Y luego me rescataste el dijeron, tuyo. oye, hay que revisar a ver si hay alguna Dedicado. dedicatoria. Fui el viernes a ver eso y está ahí un libro y le digo al señor, mira, este es un libro buenísimo, lo abro Y y tú era se el lo que yo le había habías dedicado a regalado. Enrique Rocha. Hace 17 años. Entonces, Pero imagínate. fíjate, dicen ¿No por es ahí magnífico? los que saben, Bueno, ya lo conté. yo no, los que saben que en esta etapa de la vida lo mejor es releer. Claro, entonces lo estoy releyendo. Lo que te ha gustado, lo que amaste, lo que... en lugar de novedades, lo que... Bueno, ese libro se llama Forma Las ruinas parte. de Cash, de Roberto Calazo. Empieza con una cosa de Talleyrand y luego habla del todo, del universo. Se lo regalé a mi amigo en el restaurante del Hunan cuando hace 17 años, el 5 de enero de 2005. Me voy encontrando de 1.500 libros, tomo uno que es el que yo le regalé a mi amigo, que ya está desde arriba, me mandó a leerlo. Y lo tengo en mi cama y me lo voy a seguir leyendo de aquí al año que entra. Nos avisas, Les nos aviso. avisas. Nosotros ya nos vamos. Ya nos vamos. Gracias, Emilio Cárdenas.